¿Les llegó el mensajito, cierto? ¿Sí? Sí, profesora. Ya. Yo voy a empezar, ¿cierto?, a exponer y ustedes me van interrumpiendo cuando ustedes vayan teniendo dudas. Primero les quiero contar que posterior a que ustedes realicen la construcción de su objetivo, que de hecho trabajamos harto la construcción de los objetivos, hay también, si quieren reforzar esta de los talleres, también que los pueden volver a grabar, pero sin embargo, la experiencia de clase obedece a otro elemento, ¿cierto?, que es el segundo indicador, que es la construcción de la experiencia de aprendizaje. Y fíjense que en esta experiencia de aprendizaje a ustedes le van a evaluar, de hecho voy a partir con eso, miren, a ustedes les van a evaluar dos componentes claves dentro de la rúbrica. De los profesores que están acá, ¿alguno habrá podido analizar su rúbrica? Pero ojo, porque una cosa es leerlo y otra es analizarlo. Cuéntenme. ¿Han podido hacerlo? Yo lo he leído, pero no lo he analizado bien. Súper, ya. Profe, les voy a pedir ahí que me ayuden un poco ahí como a conversar y a interactuar, porque de lo contrario, es cierto, igual se transforma como en un taller donde solo hablo yo y lo importante es que ustedes también puedan intervenir con ideas, también con equivocaciones, con errores, que es acá el momento que ustedes se pueden equivocar, ¿ya? Miren, les quiero primero aclarar que este indicador de relación entre actividad y objetivo es común para todos los niveles, para profesores técnicos, ¿cierto? Para educadoras diferenciales, para educadoras de párvulo. Educadora de párvulo cambia un poco, pero generalistas, especialistas y media, ¿ya? Es la misma rúbrica, al menos para este indicador, pero este indicador hay que saber entenderlo. Y yo tuve este taller el día martes con un grupo y yo le explicaba a ellos, la clave está en la comprensión de la rúbrica. Ahí está la clave. ¿Por qué hay tantos errores o por qué se cometen tantos errores? Porque no entendemos lo que nos están preguntando, no entendemos lo que nos están pidiendo. Entonces, por ende, pensando que es un proceso súper simple, porque está la rúbrica, nos seguimos equivocando. Entonces la idea, vamos a partir analizando la rúbrica, luego nos vamos a ir a la tabla de elementos, que yo le voy a ir conectando con la rúbrica, y posterior a ello vamos a analizar algunos ejemplos para ver si ustedes logran identificar algunos errores o algunos aciertos en las construcciones. ¿Les parece o no les parece? Sí, profe. Sí, nos parece. De acuerdo. Maravilloso, que me responden, maravilloso. Ya, entonces, miren, les quiero contar que para esta experiencia, de hecho, no sé si se ve bien ahí, lo voy a agrandar un poquito aquí, allá, ahí. Lo mismo que ocurre en todas las rúbricas, hay 3 niveles de desarrollo, el básico, el competente y el destacado. Pero fíjense que en esta rúbrica, a nosotros principalmente, y esto quiero que ustedes se lo graben en la cabeza, hay 2 elementos que nos van a medir, 2 elementos claves que componen esta rúbrica. Lo primero es la coherencia, y lo segundo es la cobertura, o al revés, cobertura y coherencia. Pero quiero que se lo graben, porque cuando ustedes estén desarrollando la experiencia de aprendizaje, no se les puede olvidar que tienen que apuntar a la coherencia y a la cobertura. Entonces, cuando yo tengo un nivel básico, cuando el profesor queda encasillado en este nivel, me entregan como pistas claves, pero a veces no se analizan. Miren, me dicen que la mayoría acá de las experiencias, ¿qué significa esto? Que si yo tengo 3 experiencias de aprendizaje, yo voy a presentar al menos 2 de las 3, ¿ya? Entonces, en 2 de las experiencias, todos los objetivos de la experiencia son abordados a través de actividades que el docente propone. ¿Qué significa esto? Que me están evaluando cobertura. Si yo por medio de mi desarrollo de actividades le di cobertura completa al objetivo, ¿ya? Eso es lo primero, cobertura. Pero además me dicen que todas las actividades se relacionan con los objetivos. Coherencia, que cada actividad que yo estoy planteando tiene que estar coherente al objetivo que declaré. Ejemplo, si yo declaro que voy a trabajar la habilidad de identificar, mi actividad central no puede estar enfocada en, por ejemplo, en que el alumno reconozca.
Ahora ustedes me pueden decir, pero es que profesora, las habilidades se mezclan todo el rato, profesores, se mezclan, pero yo al leer su planificación me tengo que dar cuenta de forma inmediata que la habilidad que está moviendo su desarrollo de experiencia es identificar, ¿ya? Luego, para optar al competente, no cambia todo, o sea, esto es lo mismo que el nivel básico, pero solo cambia esto, que ahora necesito que mis 3 experiencias estén con cobertura y estén con coherencia, ya no 2 de 3, sino que 3 de 3. Si yo quiero optar al tramo destacado, me dice que cumplo con el nivel de competente, o sea, que tengo coherencia y tengo cobertura en mis 3 objetivos. Pero me dice que en alguna de las experiencias de aprendizaje, al menos en una, el docente propone al menos una actividad contextualizada que permita a los estudiantes comprender el sentido, importancia o utilidad de los aprendizajes propuestos. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo acá? Se me agrega un tercer elemento que es la contextualización. Entonces, finalmente, nosotros vamos a trabajar en virtud de 3 elementos y lo vamos a trabajar en las 3 experiencias, no solo en una. Vamos a trabajar cobertura, coherencia y contextualización. Son los 3 elementos claves que vamos a utilizar para poder trabajar y desarrollar nuestras experiencias de aprendizaje. ¿Queda claro? ¿Dudas? Está Claro, claro. hasta ahí. Está claro, profesora, bien. Ya. Gracias. En teoría, esto es la rúbrica. O sea, toda esta rúbrica, todo lo que usted ahí le explica, se reduce en cobertura, coherencia y contextualización. Ahora, yo les pregunto, profesores, pero también yo apelo un poquito a la honestidad. Cuando ustedes los que leyeron esta rúbrica, ¿y por qué? Porque también recojo un poquito de información de ustedes que también me sirve para también ir mejorando los talleres. Cuando, los profesores que tuvieron la opción de leer esta rúbrica y de leerla, ¿ustedes habían llegado a la conclusión que estaban estos 3 elementos presentes o no? ¿O no se percataron? Cuéntame un poquito para saber cómo están comprendiendo las rúbricas. Yo fijándome un poquito lo que he hecho, Ujú. siento que me faltan algunos aspectos acá. Por ejemplo, la cobertura, ¿Ya? quizá no la tengo bien considerada en las tres actividades, en las tres clases. Ahora, Coherencia profesora, y contextualización, eso me quedé pensando igual. ya, ahora, la cobertura, ¿por qué no la consideró? ¿Porque no la encontró relevante dentro de la rúbrica o porque se le pasó o porque no se dio cuenta que la rúbrica le estaba evaluando cobertura? Claro, Eso yo es lo que creo me que interesa. es eso. No, no me di cuenta que me estaba evaluando cobertura. Claro. Ya. ¿A cuántos profesores más les pasa eso? Que revisan la rúbrica y no la entienden. Profesor, es súper importante que me puedan mencionar eso. ¿Por qué? Porque de esa manera, si ustedes me van indicando eso, yo voy analizando cada rúbrica con ustedes. ¿Quién levantó la manito? Tengo una manito levantada para eso, ¿no? No sé quién la levantó. Si pueden compartir ustedes, hablar la que la levantó. No, me parece que no. Ya. Entonces, ¿quién más le pasa eso? Que lee la rúbrica y no la entiende. O Profesora, no. Cuéntame. yo con la contextualización estoy un poco confundida porque en mi objetivo partí hablando, tratando de contextualizar mi objetivo con una pregunta abierta, es si se respetaban, si conocían sobre los derechos de los niños, Ya. y si se respetaban sus abuelos, por ejemplo. Porque mi colegio está situado en Coronel, en una zona carbonífera, y varios niños de sus abuelos eran mineros. Ujú. Entonces, yo no sé si está bien esa contextualización o la verdad, o se refiere a otra cosa. Cuando hablamos de una contextualización, es permite que el estudiante comprenda por qué está aprendiendo algo o por qué tiene que aprenderlo y dónde lo puede utilizar. Entonces, la contextualización la vamos a subdividir en que entienda o que comprenda la importancia, ¿cierto?, de aprender eso y la importancia la va a tomar cuando se dé cuenta dónde la puede aplicar, dónde la puede usar.
Entonces, fíjate que la contextualización que usted me habla obedece a un tipo de contextualización más que nada como centrándolo en la cultura, como en el sentido de pertenencia, pero no enfocado a una contextualización cognitiva. Y qué bueno que lo preguntó, porque se pudiese haber entendido que cuando yo hablo de contextualizar, tengo que colocar el aprendizaje como en alguna situación que sea cercana para ellos. Claro que sí, pero esa situación cercana, yo tengo que hacer que el alumno comprenda por qué tiene que aprenderla y la necesidad o el contexto donde va a poder utilizarlo. Por ejemplo, si yo le estoy enseñando a un alumno eh, las sumas, ya yo tengo que hacer que él logre comprender el sentido de la importancia que sepa sumar. Y posterior a eso, le puedo dar ejemplo de situaciones donde él va a necesitar aplicar la suma. Y cómo puedo partir preguntándoles, por ejemplo, cuando ustedes van al negocio y quieren comprar, no sé, 2 lápices y uno vale tanto y el otro tiene otro precio, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo pueden saber ustedes cuánto tienen que realmente pagar? Y ahí viene la importancia de que ellos sepan sumar. Por ejemplo, con una actividad súper cotidiana, pero la idea es ir encontrándole el gusto. Ahora, si yo lo ejemplifico con ustedes mismos, profesores, yo les puedo enseñar, por ejemplo, a confeccionar los objetivos y trabajamos las clases de objetivos. Yo creo que se concientizó bastante porque es importante construir un buen objetivo de aprendizaje. Pero además, yo les dije que la idea era que lo pudiesen aplicar en la confección del portafolio, que es clave para su proceso, pero también en el desarrollo de sus clases. Incluso cuando le enseñé a construir indicadores, también les dije que esto le va a servir para su práctica diaria, en el fondo, para su desarrollo profesional. Entonces, claro, cuando ustedes logran comprender que lo que están aprendiendo acá no solo está orientado a entregar un resultado en un portafolio, sino que lo pueden aplicar en su día a día, toma otro sentido. A eso se refiere la contextualización. No sé si se entiende, si siguen teniendo dudas. Disculpe, lo que sí, lo entiendo que es un poco más cognitivo y sino que para el uso diario podría ser como una habilidad, una herramienta que me permita poder volver a ocuparlo en otra situación. No necesariamente en mi asignatura de lenguaje, sino como en la vida No, cotidiana. en la vida cotidiana. Porque mira, yo les voy a colocar un ejemplo. ¿A cuánto les enseñaron funciones en el colegio o en la universidad? ¿A mí nomás? ¿A nadie más? A mí también. Ya, funciones. Profesora, ¿usted alguna vez entendió para qué le enseñaron funciones? En el colegio no estoy segura, pero Ya. como soy profesora de matemáticas, ahora Pero es que no, pero es que esto no cuenta, po. No, pero es intento que que los chiquillos lo entiendan de otra manera, ya, pero usted no, entonces en usted concreto, digamos. no entra dentro del ejemplo que yo necesito. Ahí. Algún profesor que a la fecha no entienda por qué tuvo que aprender funciones. Yo creo que para mí fue tan poco significativo que si me lo enseñaron no lo recuerdo. Ya, mire qué respuesta más clave. Entonces, eso a mí me da luz de que cuando a usted le enseñaron funciones, nunca le contextualizaron la importancia y en las situaciones que usted iba a aplicar funciones. ¿Por qué? Porque fíjate que las funciones se aplican en algo tan simple como el cálculo de la luz, el cálculo del agua, cuánto usted va a pagar en el teléfono, obedece a funciones, se aplica por medio de funciones. Entonces, fíjate que si ustedes pudiesen manejar funciones, podrían fácilmente hacer cálculos de luz, del consumo, de cuánto tengo que ahorrar. O sea, imagínate lo importante que es. Es relevante. Pero ¿qué pasa? Que las funciones se explicaban mecánicamente, nunca dando un contexto. Entonces, yo acá hago ese ejercicio, la importancia de que ustedes las aprendan. ¿Para qué? Para darle un uso. ¿Y cómo lo contextualizo? Con situaciones cotidianas.
con situaciones que al alumno le hagan sentido. Por ejemplo, hay hartos humoristas que de repente tiran tallas con matemática, como que en el fondo, no sé, nunca han aplicado la trigonometría, por ejemplo, el cálculo del ángulo coseno. O sea, y claro, el currículum chileno está basado en varias cosas que generalmente en la práctica nadie los utiliza. Fíjate que el currículo está tan mal construido que aún seguimos enseñando a los chicos el cálculo de sumas con reserva, sin reserva, cuando hoy por hoy, ¿quién calcula una suma en un papel? Todos utilizan calculadora, todos. Entonces, ¿no sería más útil enseñarle la utilidad y en los contextos donde los pueda aplicar, más que reserve? ¿Te fijas que está como mal enfocado un poco el currículum? ¿Ya? A eso es lo que se refiere la contextualización. ¿Les queda claro? Profesora, Cuéntame. yo tenía levantada la mano, pero la voy a bajar. Profesora, por ejemplo, a ver, esta pregunta se la quería hacer yo así por el teléfono, pero aprovechando lo voy a hacer acá. Sí, dele. Yo, la verdad es que me di un montón de vueltas con mis objetivos precisamente por lo mismo, porque por todo esto que tiene que tener después las clases, por la coherencia, cierta cobertura, y esto ahora que usted dice, la contextualización. Entonces, finalmente, a lo mejor de algo más simple, uno puede sacar cosas que quizás, como usted dice, le van a servir al niño. Por ejemplo, yo ahora decidí trabajar la receta, un texto Ya. instructivo, la receta, pero que el niño entienda por qué le va a servir conocer la receta. Y bueno, eso le va a servir de por vida porque nosotros como personas, seres humanos, necesitamos saber hacer una receta para poder llevarlo a cabo. No sé, estará bien porque eso me sirve como para la vida. Totalmente, po. Y si- Entonces, en el y- fondo, y usted puede seguir complementando esa contextualización con situaciones cotidianas, por ejemplo. Claro, y eso, perdón, Claro, profesor, y si uno, por ejemplo, son 3 clases que puede ser consecutivas o no, pero la última, si fuera así como construir ya la receta, hacerlo como para que ellos lo lleven a cabo. sí, Estaría dentro de esto, ¿cierto? De la sí, po, contextualización. totalmente, pero fíjate que usted lo puede seguir complementando aún más esa contextualización, porque la receta es un texto instructivo. Entonces, fíjate la utilidad que tiene que el alumno pueda entender un instructivo y le va a servir no solo para la receta, sino que cuando compra un mueble, para poder armar un mueble y no pagar, cierto, que un maestro se lo vaya a armar. En teoría, hoy día todo se maneja con instructivos. Cuando quieren hacer alguna postulación, algún crédito, alguna beca, algún trabajo, todo es un instructivo. Siga el siguiente link, haga tal cosa. Entonces, fíjate que usted le puede entregar aún más contenido o elementos a esta contextualización. No solo enfocado en una receta, sino que en el nivel, en el texto instructivo. Ujú. Entonces, fíjate que ahí el alumno se la amplía, po. Si él es capaz de comprender una receta como un texto instructivo, va a poder ser capaz de entender incluso los instructivos que les llegan para armar Legos, que a los Claro. alumnos les gusta mucho, pero tienen que ser capaces de comprender un instructivo. Porque ¿Te fijas? además ese es el otro problema, que de repente no entendemos lo que estamos leyendo. Entonces, igual, seguir instrucciones para los niños a veces es súper complejo, porque en las mismas alternativas, a veces cuando dicen cierra, ellos de repente hacen una X, por ejemplo. Ya, pero entonces yo no claro. tendría que enfocarme solamente en la receta, porque No. bueno, mi primera clase es comprender, por ejemplo, trabajar con instrucciones, y después ya... ¿Sí? Es que en teoría usted no está trabajando en la receta, el contenido no es la receta, el contenido es el texto instructivo. Sí. Entonces, por ejemplo, si usted me pregunta, yo no terminaría con que ellos apliquen una receta o la hagan, sino que a lo mejor me pasearía por diferentes aspectos instructivos. No sé, pues instructivos, por ejemplo, de Legos, instructivos de receta, instructivos de otras cosas Origami, que por ejemplo, claro, que a en ellos les primer año. permita ampliar.
Claro, totalmente. ¿Te fijas? Los alumnos, por ejemplo, ¿qué curso es? Primer año, Ya, un primero. primero básico. ¿Qué hacen los niños de primero básico? Juegan juegos, ¿cierto?, en el Play, que construyen estas ciudades, que no me acuerdo cómo se llaman, pero esos juegos los construyen en virtud de instrucciones. Entonces, incluso puede tomar como ejemplo un juego que ellos realicen habitualmente y se los puede colocar como ejemplo. Y téngalo por seguro que la participación va a aumentar. ¿Por qué? Porque es un tema de interés. ¿Te fijas? El fútbol también es un tema instruccional. Entonces, también lo puedes ejemplificar con las instrucciones de las reglas del fútbol, que en el fondo son instrucciones. Entonces, te fijas que tienes todo un abanico para poder contextualizar el texto instruccional. Ah, ya. Entonces, claro, porque igual ahora me queda más claro porque entonces, claro, yo sé que es un texto instructivo, pero me había como enfocado de lleno a la receta. O sea, las 3 clases eran como de receta. Sí, Entonces pero es tendría que, claro, porque yo le pregunto, ya, pero a ver, ¿cuál es el objetivo de la clase? ¿Que el alumno comprenda cómo hacer una receta o que comprenda cómo seguir los pasos? Y para eso usted utiliza una receta. Pero en teoría, lo que se persigue es que el alumno conozca los textos de instrucción. Eso es en el fondo lo que percibe el currículo. Ujú. Entonces usted se puede pasear con variados ejemplos. Ahora incluso usted puede aplicar, por ejemplo, como un proceso evaluativo que ellos hagan una receta, porque ahí usted se va a dar cuenta si son capaces de seguir las instrucciones y el paso a paso. Te fijas que también los puede incluso evaluar con una receta. Los puede evaluar con que puedan formar un Lego por medio de instrucciones y lo puede considerar como un proceso evaluativo. Con una rúbrica, la hace de oro ahí, la remata con el proceso evaluativo. ¿Se entiende? Sí, profesora. Maravilloso. Profesora Mixa, tiene la manita levantada. Quedé con unas dudas respecto a mi planificación que yo estoy haciendo. La mía está relacionada con comprensión lectora, donde ellos leyeron un texto que se llamaba de Uy, qué vergüenza de Neva Menguisic. Entonces, ¿cómo contextualizar? Bueno, realizamos varias actividades referentes al texto. Fueron 3 clases. La primera fue de observar el video, comentarlo, conversar. Nos llevó a que todos opinaran, todos participaron en la primera clase. La segunda hicieron un cuadrodrama con imágenes donde redactaron inicio, desarrollo y final. Pero para contextualizarlo con la vida diaria, ellos comentaron de qué habían aprendido y cuál fue la enseñanza que les dejaba este texto en sí. Ya, es que Obviamente. fíjate, mira, ¿Mm? la voy a corregir. Fíjese que se me perdió del Ya. foco. O sea, está súper alejada del objetivo. Y se lo explico por qué. Porque qué? A la ver. finalidad no es que comprendan un determinado texto. El texto que usted utilizó, lo utilizó como un recurso pedagógico para Sí. abordar la comprensión. Pero a Ujú. usted lo que le importa es que ellos sean capaces de comprender. Entonces, lo que tiene que contextualizar es la importancia de la comprensión de distintos tipos de texto. Ya. ¿Te fijas? En el fondo, Ya. las preguntas no deberían estar enfocadas a qué enseñanza te quedó del cuento, sino que Ya. por qué es importante comprender. Y ahí empezar a jugar. Pero ahí, cuando usted como me lo está planteando, Ujú. el contenido lo está centrando en el ejemplo que utilizó para trabajar la comprensión por medio Ya. de un texto X. Pero se me perdió el objetivo, se me fue. ¿Y cómo sería en este caso entonces? ¿Cómo yo lo podría contextualizar de otra manera? Con la comprensión, la importancia de comprender. Porque es importante comprender. Claro, entonces, por ejemplo, ahí puede utilizar, no sé, un ejemplo, por ejemplo, simple de, no sé, una señal ética, por ejemplo. Les puede colocar de repente instrucciones súper básicas que de repente están en el cine, qué sé yo. Y dígale qué comprenden, qué ven, qué instrucciones está entregando, por ejemplo, ese cartel para ver la comprensión. Y ellos no son capaces, mire, la señalización del tsunami cuando nos colocan un tipo corriendo y cerro para arriba. Fíjate que eso es comprender lo que hay que hacer, que hay que subir en caso de tsunami.
Y si el alumno no tiene desarrollada la comprensión, es muy probable que no suba a altura. Entonces, el foco es la contextualización de la comprensión, de la Ya. importancia, no el texto. ¿Se entiende? Ya, no entendí. Ya, o sea que en realidad uno no debe enfocarse como en la actividad, uno a veces se tiende a centrar en la actividad, en lo que realizó, No, en lo que, porque mira, claro. no, ¿por qué? Claro. Porque recuerden, profesores, que cuando yo les Ujú. dije la confección del objetivo, yo les dije, es habilidad, contenido y actitud. Por lo Claro. tanto, usted se me tiene que centrar en la habilidad, el contenido. Si el contenido es comprender, o sea, disculpe, porque usted, por ejemplo, puede tener, leer comprensivamente textos. Ujú. Ya, ese es su contenido, comprensivamente textos. Usted va a utilizar como un medio de recurso Claro. un cuento específico, pero ese Ujú. no es su contenido, es un recurso. Entiendo, ya, Entonces, ¿qué pasa? Que ahí usted se me fue completamente del foco del objetivo claro, y no ya. va a tener nada de coherencia. ¿Se entiende o no? ¿Queda más claro? Sí, me quedó más claro. Ya, voy a ¿Sí? tener que ir volver a hacer todo en otro. Tratar de, Totalmente. claro, sí, ya. Profesora Ana, Ya, profesora, gracias. Hola, gracias. Mira, recién me vengo incorporando, así que tal vez la respuesta ya la diste, pero mira, lo poco que escuché me dejaste un poco más claro. Lo que pasa es que yo también ocupé un texto para demostrar la comprensión y me basé en Ujú. el cuento El patito feo. ya, Yo ya lo apliqué y me di cuenta de que no era el texto adecuado, así que lo tengo que cambiar, pero yo puse en mi objetivo demostrar comprensivamente, demostrar la comprensión de lectura de El patito feo, extrayendo información primero explícita y después con el mismo cuento otra clase, información explícita. ya. ¿Se puede hacer eso con el mismo texto en dos clases distintas? Totalmente, pero es aburrido, po. Porque, por ejemplo, si usted me coloca, yo me coloco en el lugar de los alumnos, si usted me coloca dos clases el mismo texto, pero me cambia la actividad, no sé qué muy entretenido será, la verdad. Se la Ok. dejo ahí para que la piense. ¿Por Ya, qué? ok. Porque su finalidad es que el alumno le demuestre que comprendió, que comprende. Da lo mismo qué texto le coloque. El texto no es lo importante Eso importante es lo que es que estoy el alumno le escuchando. demuestre. Ujú. ¿Y cómo se lo puede demostrar? Con preguntas explícitas, preguntas implícitas, análisis, ¿cierto? Que él argumente desde lo que él comprendió, pero la clave está en la actividad que usted realice, y la actividad no es que les muestre el texto del patito feo o de cualquier texto. Ese es un recurso Pero pedagógico. ¿cómo entonces debería estar redactada la actividad? ¿No debería decir ahí el cuento del patito feo? O sea, en el objetivo, perdón. No, porque no es relevante, porque no es relevante el texto que usted utilice como recurso, po. Porque fíjese que mi gente, yo a ustedes les puedo explicar, a ver, qué es el amor. Y yo puedo utilizar cualquier tontera para mostrarles lo que es el amor, po. Desde un video, una situación, un texto, un libro, un párrafo, cualquier tontera. Da lo mismo el recurso que yo utilice. A mí lo que me interesa es que ustedes comprendan qué es el concepto de amar. Si yo lo trabajo por medio del análisis de un texto, si lo trabajo por análisis de un video, si hago que analicen Romeo y Julieta y a la otra clase hago que analicen, no sé, otra historia trágica de amor, da lo mismo. Eso es el recurso que estoy utilizando. Lo que yo persigo es que ustedes comprendan qué es el amor. Cómo yo lo trabaje, da lo mismo. O qué recurso utilice para apoyarme, no es relevante. O sea, no debe estar en el objetivo. No, po. Ya. Ah, entonces lo tengo malo. Ya. Pero qué bueno que se están dando estas preguntas porque miren, son detalles, profesores, que hacen que ustedes pierdan el norte, se me van para lados. Por eso que después cuando yo reviso digo, pero profe, acá no hay nada de coherencia, nada. ¿Y por qué? Porque me están confundiendo la importancia del recurso con la importancia de la actividad. Ya. Y la actividad es que comprenda, que demuestra que comprenda. Cómo usted lo haga, da lo mismo, no es relevante. Ya. Pero sí puedo hacer en una clase lo explícito y en otra clase lo implícito. Sí, totalmente.
Ya, muchas gracias, profesora. Ahora, Profesora, ahora, la última, ojo, la espérame, consulta. espérame. Ahora, ojo, Ya. ¿qué curso es? Segundo básico. Ya está bien, porque si usted va a analizar, por ejemplo, en un quinto o un sexto, en una clase solo explícito y en la otra clase implícito, yo le voy a decir que es fome, po, porque no me imagino toda una clase analizando solo información explícita en un quinto o en un sexto. No, Pero el que usted está bien. ya. Y deberían ser distintos cuentos. O distintos. En una clase, en una clase, no me mezcle cuentos, po, porque si no se forma una ensalada. No, pero en una clase, por ejemplo, el explícito y en otro el implícito, ¿sí? Con distintos Claro, po. cuentos. Ya. Claro, pues. Ahora, por ejemplo, es que todo va como usted lo plantea, porque usted puede analizar el mismo texto, pero puede cambiar el recurso. Por ejemplo, si la primera clase trabajó el patito feo y trabajó extracción de información explícita, Ujú. lo proyectó el cuento, por Sí. ejemplo, y ahí empezó a analizar, listo, pero la otra clase quizás a lo mejor lo puede colocar el mismo patito feo, pero por un audio. O en video, la historia del patito feo en video. Y ahí trabajar preguntas implícitas. Te fijas que lo que estás cambiando es cómo lo presentas. Ya. ¿Se da cuenta? Sí. Aunque diga comprensión, demostrar comprensión de la lectura. Es que sí, po, porque ¿cuál es su contenido ahí? Comprensión de la lectura. ¿Qué lectura usted utilice? No es relevante. Ya, súper. ¿Sí? Ya, Ya, súper. ¿Quién muchas más? gracias. Ya, la última pregunta y continúo. ¿Nadie más? Yo tengo dudas, yo por Cuénteme. acá. Ya, yo me integré hace poquito a la asesoría y he mirado Ujú. los videos esta semana y todo, y me he dado vuelta en la construcción de los objetivos, porque yo también Ya. revisé la rúbrica antes de ponerme a sentarme a hacer el objetivo. Entonces, Ujú. como que he migrado de un contenido a otro. Bueno, y me he decidido, porque es la unidad que vamos a trabajar, que es la unidad de primero medio, en la Primera Guerra Mundial. Entonces, mi objetivo que yo planteé, siento que no lo logro contextualizar, porque mi objetivo es reconocer la multicausalidad que nos conduce a la Primera Guerra Mundial a través de diferentes fuentes. Ahí me falta integrarle el actitudinal. Y para esa clase, para ese objetivo, yo tengo planificado en mi mente hacer lo siguiente. Ver un video, un pequeño video, imágenes, después de ese video, pasarles una guía de actividades donde salgan imágenes, donde ellos, a partir de la información que escucharon en el video, puedan explicar las imágenes. Por ejemplo, los problemas de los límites, un gráfico sobre cómo crece el armamento hacia 1914, imágenes, y que después ellos puedan recortar esas imágenes y jerarquizarlas para después socializarla y explicar por qué le Ya, pusieron así, por qué les parece más importante unas que otras. comprendí. Entonces, no logro Ya, cómo esto llega a un conocimiento profundo, que es la última parte del destacado. O es si estoy súper perdida simple, po. totalmente. Es que es súper simple, po. Porque fíjate que nuestro presente como sociedad obedece a un pasado histórico. Lo que nosotros vivimos hoy por hoy obedece a todo lo que ocurrió para atrás. Las guerras, los conflictos de interés, todo. Entonces, usted lo puede contextualizar como las causas o las variables que desencadenaron cada hecho, hoy por hoy impactaron en la sociedad que hoy vivimos. Po. Fíjate que, por ejemplo, los voy a ejemplificar con lo que ocurrió con Pinochet. A mí me servirá que el alumno, por ejemplo, analice y sepa cuántas muertes hubieron, por ejemplo. No, me servirá que me detalle cómo Pinochet le hizo el golpe de Estado a Allende, qué fue lo primero que hizo, con quién se contactó, no es relevante. Pero ¿qué es relevante? Que él comprenda que a partir de ese golpe de Estado, Chile cambió. Y lo que hoy día se provoca con estallido social, con demandas de nueva constitución, obedece a un proceso que se vivió hace muchos años atrás que marcó la historia. Y de esa forma usted lo contextualiza. Te fijas que traes los hechos al presente.
¿Cuál es el contenido que usted va a trabajar? Yo, Primera Guerra Mundial. Ya, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, ¿qué consecuencias trajo a nivel de globalización, por ejemplo? Ahí, por Claro. ejemplo, es una buena forma de contextualizar, porque la historia busca que el estudiante comprenda que lo que hoy vivimos como sociedad obedece a un proceso histórico. Entonces, ¿le servirá que él recorte y analice en jerarquía las imágenes? Puede ser una actividad complementaria, pero qué interesante sería que a lo mejor el alumno pudiese, de primero medio, pudiese hacer la conexión entre la importancia de la Primera Guerra Mundial y lo que provocó a nivel de impacto de sociedad en el actual presente. Por ejemplo, qué interesante sería ese análisis, po. Porque fíjate que ahí Claro, usted está contextualizando. sí, es que lo que pasa es que, por ejemplo, como es con, cobertura curricular, entre uno de los indicadores de evaluación están las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Y ahí es fácil hacerlo, porque está la incorporación de la mujer al mundo laboral, el cambio en el mapa europeo, pero como es cobertura curricular, la parte de los antecedentes me cuesta como conectarla con No, el contextualizarla. porque si usted quiere trabajar la Primera Guerra Mundial, sí o sí va a tener que explicar los antecedentes y que el alumno comprenda la importancia a lo mejor de cómo fueron ocurriendo las situaciones, pero siempre llevándolo a la contextualización de que eso impactó en el presente. Ahora, como usted lo contextualice, se puede repetir en las clases, no es necesario que haga contextualización distintas. Ah, ya, lo entiendo. Sí, ¿Se entiende? sí, 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 lo entiendo. Súper. Ya, entonces después voy a seguir respondiendo preguntas, pero para avanzar. Ya, entonces ahora vamos a analizar un poquito esta tablita, que se ve un poquito pequeñita para mí. Ahí, ya. Yo lo que hice fue como un desglose de los elementos que debiesen incorporarse dentro del desarrollo de la experiencia. ¿Y por qué? Porque de repente siento que se me pierden. Ahora, yo siempre marco la diferencia que para efecto de desarrollo de clase del día a día es muy diferente a una evaluación de portafolio. Cuando a mí me evalúan el portafolio, yo sí o sí tengo que regirme por los momentos de la clase, cosa que yo en lo particular no estoy de acuerdo, pero no podemos, no sacamos nada de pelear con el sistema. Entonces nosotros tenemos que dar respuesta para lo que me van a evaluar, independiente que es lo que se haga en la práctica o no. Y el portafolio me pide que yo tenga una consistencia en momentos de la clase. Entonces, yo les coloqué en el inicio, sí o sí debe haber el saludo como norma de convivencia, ¿cierto? Y acá viene la presentación y la contextualización de LOA y habilidad. Y acá es donde yo le explico todo, donde en el fondo toma relevancia el punto 3 de destacado, que es la contextualización. Es cómo yo contextualizo mi objetivo. Es cómo yo llevo a mis estudiantes a que quieran aprenderlo, a que se interesen. Porque, por ejemplo, si a mí me van a explicar, por ejemplo, lo que ocurrió con Pinochet, que lo vuelvo a tomar como ejemplo, lo que ocurrió con Pinochet. Pero en teoría, si yo no viviera estallido social, es muy difícil que a lo mejor pueda hacer esa conexión, po. Pero si yo lo viví, ¿cierto? Como adolescente y fui parte de ese estallido, me va a causar curiosidad saber por qué estoy peleando, po. Entonces, fíjate que logras captar ahí el interés de una forma súper rápida del chiquillo. Mira, otro ejemplo, si es como, esta cuestión es súper simple, es, mira, esto funciona incluso para ustedes como humanos, o sea, como seres humanos adultos, quiero explicarlo. Em, ¿Cuántos han tenido crisis de angustia o crisis de pánico alguna vez en su vida? ¿Ninguno? Yo. Ya. Fíjense que cuando ustedes están con esas crisis, yo me imagino que cómo les gustaría comprender lo que pasa a nivel cerebral por ustedes y cómo poder controlarlo. ¿Para qué? Para que en diferentes contextos, cuando a ustedes les venga una crisis, puedan manejarlo y lo puedan aplicar. Entonces,
Si ustedes van donde el psicólogo, contratan una hora donde el psicólogo, y el psicólogo le empieza a hacer terapia en virtud de algo súper alejado a que le dé respuesta o que le ayude a comprender por qué tiene crisis de ansiedad, que le empieza a explicar, por ejemplo, que distinto es si él empieza a explicar que la ansiedad es provocada, ¿cierto?, por algunos trastornos de experiencias pasadas, donde hay que liberar ciertos dolores, pero además quiere explicar a cómo hacerlo. Fíjate que su nivel de interés crecería en escuchar al psicólogo. Pero si yo voy donde el psicólogo y me dice, cuando usted tenga una crisis de ansiedad, respire, relájese. Yo quedo en las mismas, po. Yo me paro y me voy. Porque en teoría, ¿qué me está diciendo? Nada, po. Relájese. ¿Cómo me relajo? ¿Te fijáis? Respire, ya, pero enséñame alguna técnica para respirar, po. Es lo mismo ocurre con el aprendizaje. Cuando ustedes al alumno no le explican para qué les va a servir, están fritos. ¿En qué sentido están fritos? En que el alumno no le va a interesar si esta cuestión funciona así. No sé si lo logro explicar. Sí, Sí, profesora, sí, entiendo. sí, estamos entendiendo. Súper, si es súper simple, ustedes llévenlo con su vida cotidiana. En el fondo, si yo sufro crisis de ansiedad o crisis de angustia, a mí me interesa que alguien me explique por qué se me desencadenan. Pero si alguien me va, un profesor en psicología, por ejemplo, en una clase, supongamos que tomamos un curso de psicología, y el profe me va a explicar la ansiedad, en qué consiste, por teoría, la verdad que yo no sé si le voy a prestar atención. Pero si me empieza a preguntar, por ejemplo, ¿qué sientes tú? ¿Cómo lo manejas? Mira, esto funciona de tal manera. Hay tantos síntomas que se van desencadenando y cuando lo sientas tienes que hacer tal cosa. Fíjate la diferencia del interés que a mí me provoca escucharlo, po, ¿o no? ¿O no? ¿O sí? Sí, Ya, ¿va quedando más claro? sí, va quedando más claro. Súper. Ya. Luego viene la actividad para cubrir la actitud declarada en el objetivo. ¿Tengo que hacer una declaración de actividad? Claro que sí. Si yo voy a trabajar, por ejemplo, el respeto y la perseverancia, que yo no les recomiendo trabajar la perseverancia porque no es una habilidad observable, pero si van a respetar los turnos, van a trabajar los turnos de la manito levantada, que si esto lo respeto, lo que les recomiendo es que hagan alguna actividad para abordar la actitud. Por ejemplo, presentan algún video donde se vea una clase alborotada, donde nadie respeta los turnos, por ejemplo, y llévenlo a analizar ese video, después con preguntas reflexivas. Fíjate cómo abordaste la actitud, o sea, la actitud la abordaste por medio de una actividad pedagógica. ¿Ya? La motivación está asociada harto a esto, que es la contextualización. Ya, entonces ustedes pueden trabajar la motivación desde la contextualización o la pueden trabajar separada, da lo mismo, pero que importante es motivar para que ustedes quieran aprender. Cuando yo les digo que todo lo que ustedes están aprendiendo en este portafolio les va a servir para su práctica, para que miren la educación de una mirada distinta, para que no solo den respuesta a un proceso evaluativo, fíjate que hay otro tipo de motivación, porque es ver cosas que a lo mejor yo en mi práctica nunca había visto o nunca había podido analizar desde cómo la estoy analizando ahora. Y créanme que el análisis que a lo mejor estamos haciendo ahora o hemos hecho en todos los talleres, a ustedes sí o sí les va a llevar a replantearse un montón de cosas en su práctica y a mirar cómo hacen clase de una forma muy, muy distinta. ¿O me equivoco, profes? ¿Sí o no? Sí, yo creo que tiene que repercutir en nuestras prácticas pedagógicas, porque yo me he dado cuenta ahora que cuando hago mi clase, que no solamente preparándome por el portafolio, sino que para una mejora yo como docente, porque así deberían ser las clases. Yo sé que requiere mucho tiempo hacer una buena clase con todos estos elementos, pero si uno lo instaura, cada vez va a ser mucho más fácil poder hacerlo y los niños van a ser los beneficiarios de esto. Totalmente, sí, mira, es como
A ver, es como cuando usted contrata una asesoría. Insisto, yo me puedo limitar a usted, por ejemplo, hacerle la asesoría y mostrar los elementos que tienen que estar en cada clase, mostrarle en el fondo la coherencia, la cobertura y listo, y terminó el taller. Pero fíjate que lo que yo hago es contextualizar cada punto, es demostrarle dónde lo pueden usar, por qué es importante. Entonces, fíjate que tiene una mirada distinta porque tiene una contextualización y además, de pasadita, a ustedes los motiva también a querer seguir aprendiendo. Porque esto es el aprendizaje, es que te cause tal nivel de curiosidad que lo quieras aprender. Yo les voy a contar una experiencia. Yo en un momento de mi vida la pasé súper mal, súper mal. Me separé y la pasé terrible, pero terrible. Me costó mucho tiempo volver como a reencantarme un poco con la vida. Estuve con tratamientos psiquiátricos, todo lo que ustedes quieran, como todos los seres humanos que creo que en esta sociedad habitan, pero me di cuenta en un momento que las pastillas, cierto, no me hacían nada, porque claro, te permiten estar medicada, andar un poco pareja, pero sí, yo comprendí en un momento que si yo no lograba entender mi cerebro, cómo funcionaba, jamás iba a poder entender y manejar mi emocionalidad. Y fíjate que esa necesidad me llevó a estudiar neurociencia y me llevó a meterme en todo el mundo de la neurociencia, del funcionamiento cerebral, de cómo funcionan las emociones, de cómo se bloquea el cerebro, de cómo tú manejas el cerebro. Finalmente me llevó a entender que el cerebro, que su mente es tu peor enemigo y que tu cerebro siempre juega a destruirte, siempre. Y ahí está la batalla de ganarle siempre a tu cerebro. Pero fíjate que ese tema me metí en papa estudiándolo. ¿Por qué? Porque había una contextualización que era una necesidad, pero también había una motivación que me motivaba a aprender para luego poder aplicarlo en mí. Lo mismo ocurre con los chiquillos. Lo mismo, si usted le va a enseñar, funcione, enséñele la importancia de que las comprendan para que las puedan aplicar. De lo contrario, sáltese el contenido, no le enseñe, porque finalmente los chicos pierden tiempo en aprender a calcular funciones de forma mecánica si nunca más las van a volver a ocupar. Eso es lo que yo peleo de repente con la educación en Chile. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí, clarísimo. Sí, Ya. profesora. Aprendizajes previos, activación de aprendizajes previos, ¿cómo los activo? Igual, por medio de preguntas. Qué distinto, pero esto va asociado a la metacognición. Es como de la manito. Porque yo siempre digo que aprendizajes previos con la metacognición es como una pareja, para que usted no se lo olvide. Es como una pareja. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo no puedo activar aprendizajes previos sin la metacognición. Y se me confunde la metacognición con la retroalimentación. La metacognición es cuando yo llevo a reflexionar a este personaje que es mi estudiante o a ustedes mismos, a que puedan entender cómo aprendieron, qué estrategias les fallaron, qué errores cometieron y cómo lo resolvieron. Ocupo el mismo ejemplo cuando yo les decía que cuando yo me puse a estudiar neurociencia. Cuando yo hago un proceso metacognitivo es cuando yo logro identificar que en mi vida pasada o en este fracaso de relación de pareja, yo cometí errores en el proceso, ¿cierto? En todo lo que ustedes puedan llevar. Eso me llevó, ¿cierto?, a motivarme y a querer entender el contexto por qué se dio. Cuando yo ya entendí los errores que yo había cometido o lo que a lo mejor permití de más, viene el proceso de metacognición de comprender por qué fracasé en mi relación. Cuando yo logro comprenderlo, pero no desde el sentimiento, sino que desde la racionalidad, cuando yo puedo comprender, oye, mira, por esto fracasó, porque yo permití muchas cosas, porque a lo mejor no era lo que yo esperaba. Y luego conozco a otra persona, pero yo ya tengo una lista de cosas que no voy a volver a permitir nunca y tengo una claridad de lo que yo espero en una pareja. Cuando conozco a alguien y se me activa la primera banderita roja, yo puedo decir, ¿sabes qué? Mira, a partir de mi experiencia pasada, del aprendizaje que tuve y de todo el proceso de sanación, usted no es lo que yo busco. Y toma decisión de dar un paso al lado. Ahí hay un proceso metacognitivo. ¿Por qué? Porque a partir de toda una experiencia de aprendizaje, le permitió aplicarla en su vida cotidiana con decisiones.
Ahora, si usted se queda con esa pareja que a pesar que le levantó la banderita roja, significa que no hubo un proceso metacognitivo. ¿Por qué? Porque no aprendió nada. Po. ¿Se entiende? ¿No? ¿Sí? Sí, se entiende. Ya. Ahora, ¿cuál es la diferencia con... Ya, ¿y por qué yo decía que es como una pareja? Porque la metacognición tengo que activarla con los mensajes previos. Pues cuando yo hago este análisis de por qué fracasé, tengo que activar pues, mis aprendizajes previos. ¿Qué hice? Cómo entendía lo que era el amor, cómo entendía lo que era el respeto. Fíjate que tú necesitas de la mano la activación de tus aprendizajes previos, tus aprendizajes preconcebidos antes de aprender. Entonces, por eso que yo digo que esto va como de la manito. Ahora, ¿por qué se me confunde con retroalimentación? Porque la retroalimentación es netamente cuando yo tomo, por ejemplo, en la corrección del objetivo, cuando yo llamo a un profesor y le digo, profesor, mire, ¿qué ve usted en su objetivo? ¿Qué error pudiese haber? El profesor me dice, no sé, la habilidad, qué sé yo. Y yo lo llevo a reflexionar sobre el error que cometió y llegamos en conjunto, ¿cierto?, a una mejora de ese objetivo, pero porque el profesor entendió también dónde se equivocó y también lo retroalimento desde la forma positiva y negativa también, porque la retroalimentación no es solo reforzar negativamente, también yo puedo reforzar o retroalimentar desde lo positivo. Lo hiciste súper bien, has avanzado. Pero fíjate que la retroalimentación se puede generar a partir de un trabajo individual o colectivo. Puede ser escrita o puede ser verbal. Y fíjate que es súper distinto porque es un proceso súper concreto. Yo lo tomo, le digo lo que hizo bien, lo que hizo mal y escucho un poco lo que usted piensa y listo. Eso es la retroalimentación. Y le entrego algunas opciones de cómo poder mejorar. Pero fíjate que distinto es a un proceso de metacognición. Cuando usted hace este clic, oye, en realidad, si yo hubiese entendido esto antes, quizás no hubiese cometido todos los errores que he cometido en planificación de clase. Oye, quizás a lo mejor por esto mi estudiante tiene malos resultados. ¿Por qué? Porque cometí el error de generar una estructura de clase no adecuada. Fíjate la diferencia entre un proceso metacognitivo. ¿Se va entendiendo? Aló. Sí, se entiende. Ya, súper. Entonces, ahí tenemos, ¿cierto?, lo que puede ser en el inicio. En el desarrollo tiene que estar la actividad central con las instrucciones claras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me mide las instrucciones en el proceso de evaluación del módulo de evaluación. Hay una pregunta directamente que tiene que ver con el análisis de resultados, donde piden que el profesor se auto-evalúe. Y fíjate que el portafolio no espera que ustedes justifiquen en virtud de variables multicausales desde el alumno. No, es que el alumno no estudió o que el alumno no tiene desarrolladas ciertas habilidades. Lo que se espera en el portafolio es que ustedes analicen su práctica desde su error. Entonces, por ejemplo, uno de los errores más comunes es el error instruccional. Que ustedes como profesores le entregan instrucciones erradas o poco claras o confusas a los estudiantes. Entonces, es por ello que el portafolio usted le pide que genere las instrucciones, que coloque las instrucciones súper claras dentro de su experiencia de aprendizaje. ¿Para qué? Para evaluar, ¿cierto?, si efectivamente hay problemas instruccionales o no. El monitoreo es constante. El monitoreo se puede hacer puesto por puesto, se puede hacer, ¿cierto?, de forma general, se puede hacer monitorear por medio de preguntas, si van comprendiendo, etc. Actividad diversificada de ser necesario. Cuando tenemos estudiantes con algún diagnóstico permanente, nosotros sí o sí tenemos que hacer alguna actividad diversificada, ya sea de acceso al currículum o modificación por medio de un PASI. Y ese trabajo lo pueden hacer también con la profesora de educación diferencial. El uso del error es algo súper potente, porque fíjate que esto también lo evalúa mucho el portafolio, el uso del error. ¿Cómo yo uso el error para tomarlo como una experiencia de aprendizaje y que el alumno aprenda? Se lo ejemplifico. A mí me tocó un día ir a supervisar una clase de un profesor, donde el profesor les colocó al alumno una imagen con un montón de cabezas, de personas. Y él estaba trabajando en la agrupación y le pide a los alumnos que puedan agrupar y estimar cuántas personas hay. Lo que el profesor esperaba que hicieran, que agruparan por decenas y que pudieran
llegar a la conclusión de que habían 100 personas. ¿Qué ocurrió? Que cuando él empezó a preguntar, los alumnos le respondían, hay 83, hay 84 personas, hay 86, pero ninguno daba con los 100. Entonces el profe empieza a hacer monitoreo y empieza a preguntar qué estrategia están aplicando, empieza a observar, qué sé yo, y concluye que el error de los chiquillos no era que no supieran agrupar, porque todos estaban agrupando por decenas decenas. El error no estaba en que no supieran reconocer las decenas o que no supieran cómo agrupar. El error estaba en cómo estaban aplicando la agrupación, porque partían del medio, luego se iban al costado y le iban quedando unidades sueltas entre medios. Entonces, fíjate que el error estaba en el proceso. Bastaba solo con que el profe lo hubiese corregido o le hubiese entregado un par de estrategias para hacer el conteo correcto, que marcaran con colores, etc. Entonces, ¿qué hizo este profe? Llegó a la parte más difícil, que era identificar el error. Porque no todos llegan a esta conclusión de que el error no está en que no sepan agrupar, sino que está en la estrategia que aplican. Pero sabes que el profe no hizo nada, no retroalimentó, se guardó la información que él levantó. Entonces, ¿qué podría haber hecho él? Podría haber hecho, como era un error común, podría haber hecho una retroalimentación colectiva. Yo tomo un ejemplo de un alumno y empiezo a agrupar de forma con los mismos errores que el alumno tiene y los llevo. A ver, observemos qué error se presenta acá, qué es lo que está ocurriendo. Y los chicos van analizando y se van dando cuenta que a lo mejor están aplicando mal la estrategia de agrupar, pero no que no sepan agrupar. Y ahí hay una buena instancia de uso del error, porque ese error que fue colectivo, el profe lo transforma en una experiencia de aprendizaje. ¿Se comprende? Sí. Sí, clarito. Súper. La retro y la meta yo la coloco siempre, ¿ya? Porque en fondo esto es transversal. O sea, no hay un momento específico que ustedes puedan aplicar metacognición o retroalimentación. Lo pueden aplicar durante todo el transcurso de la clase. El cierre, ¿cómo yo puedo hacer un cierre correcto de la clase? Puedo aplicar, por ejemplo, preguntas metacognitivas. Dentro de los recursos que yo les subí, hay recursos de ejemplos de preguntas metacognitivas. No da lo mismo preguntar al cierre de la clase qué aprendimos hoy día, qué trabajamos hoy día. ¿Por qué? Porque con esa pregunta el alumno solo le está identificando lo que usted repitió toda la clase. Es como que hoy día yo les preguntara a ustedes al término del taller, ¿qué es lo que pudimos revisar hoy día o qué contenido trabajamos? Está de más que ustedes me van a decir los elementos de la experiencia de aprendizaje porque llevo todo el taller dándole vuelta a eso. Ahora, ¿eso a mí me va a demostrar que ustedes entendieron los elementos, cómo tienen que aplicarlo? No, esa información no me sirve de nada. Qué distinto es cambiar el ¿qué vimos hoy día? A ¿qué fue lo que más les costó entender? ¿Con qué ejemplo cuando les di pudieron aclararlo? ¿Qué es lo que más se les facilitó? ¿Qué proceso los lleva ahora a pensar que tienen que modificar en su experiencia? Fíjate la diferencia del tipo de preguntas que realizo. Y esas preguntas son metacognitivas, ¿ya? Y así, yo puedo hacer perfectamente el desarrollo de la clase con preguntas metacognitivas. Ticket de salida que se usa harto y yo les recomiendo que puedan aplicar auto y coevaluación, ¿ya? Que son dos instrumentos que el decreto 67 potencia un montón y que son re poco utilizados. Y que importante es que el alumno se pueda autoevaluar, ¿ya? Entonces también les recomiendo que se puedan aplicar estos procesos. Al ladito, yo hice una diferenciación entre, ¿por qué? Porque ustedes se me confunden. Entonces, entre procesos que se pueden aplicar durante toda la clase, yo les coloco acá metacognición, retroalimentación, y acá me faltó agregar el monitoreo, ya para que ustedes lo agreguen, que el monitoreo igual puede ser durante toda la clase. Cuando hablamos de estrategias didácticas es, ¿qué proceso yo trabajo para recoger información? Yo les coloqué acá algunos ejemplos, pero hay un montón. Pero, por ejemplo, podrían ser preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas de contrarrespuesta. Si yo quiero trabajar la argumentación o quiero evidenciar que los alumnos demuestran la comprensión, por ejemplo, los puedo llevar a debate.
Ahora, la participación del alumno es súper escuálida, es como la de ustedes hoy día. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer como profe? Es, mando una pregunta direccionada a un profesor específico o la tiro abierta para ver si alguien me responde y con lo que el profesor me responde, yo voy, profesor, ¿y usted está de acuerdo con lo que está diciendo la profesora? ¿Cómo la podría complementar? Que yo juego mucho a esa contrarrespuesta. ¿Por qué? Porque los obligo a que reflexionen, a que argumenten y que interactúen. Entonces, fíjate qué importantes son las estrategias didácticas. Generar instancias de reflexión. Ya las reflexiones se pueden generar con las preguntas que están acá arriba. Generar instancias de juego, retroalimentación individual y colectiva, que son estrategias didácticas, entre otras. Y hay una diferencia con los recursos pedagógicos. Los recursos es lo que la profesora veíamos hace un rato, el cuento, por ejemplo. El patito feo, si yo lo proyecté, yo utilicé el recurso, ¿cierto?, digital del patito feo, pero es un recurso pedagógico, no es un proceso. Entonces, por ejemplo, los recursos digitales obedecen a recursos pedagógicos, que es lo que yo tomo y me apoyo para poder hacer mi clase. Video, audio, presentación interactiva, juego en plataforma, etc. Material concreto, guía de trabajo, entre otras. O sea, todo lo que a usted le permita utilizar como recurso es un recurso pedagógico. Por ejemplo, hoy día en el taller, ¿yo qué recurso pedagógico estoy utilizando? La rúbrica, ¿cierto? Como medio visual. Estoy generando también como recurso esta tabla, que es una confección para poder aclarar dudas, pero es un recurso, que es como un resumen de los elementos que ustedes deben tener. Fíjate que acá he ocupado 2 recursos. Y les coloco como observación. Al menos deben utilizar 2 estrategias didácticas. O sea, a lo menos en cada experiencia 2 y 3 recursos pedagógicos. O sea, sí o sí, en la mayoría de las clases utilicen recursos digitales. ¿Ya? ¿Queda alguna duda? Yo igual traté como hacerlo súper clarito, súper conciso para que ustedes no se me pierdan. Yo no sé si les clarifica un poco más lo que tienen que hacer. Sí, para mí me A mí me queda, queda más claro. sí, me queda un poco más claro y yo voy a mejorar mi experiencia en la número 1 porque veo que aquí está mucho más detallada y puedo ver que me faltan varias cosas. Claro. Súper. A mí me queda una duda en la redacción de cuando uno rellena ahí en el portafolio. O Ujú. sea, uno coloca, por ejemplo, no sé si se redacta en presente cuando uno empieza a completar la clase, uno dice, profesor, saluda, Ya. así Lo se que pasa es redacta. que, ya, lo que pasa es que siempre, o sea, está la opción de redactarla en primera persona y en tercera, pero yo nunca les recomiendo redactarla en primera persona porque suena como, no, generalmente en tercera persona, ¿ya? Se saluda a los estudiantes, se presenta tal recurso, se les solicita qué, o sea, siempre en tercera persona, ¿ya? Pero mira lo que vamos a hacer ahora, que con esto vamos a finiquitar un poco y con esto yo creo que les va a quedar ya mucho más claro. Yo esta tablita se las voy a enviar, ¿ya? Ya, mire, quiero que analicemos. Vamos, déjeme buscarlo. Déjeme salir de acá. Era el otro, espérame. Vamos a analizar un ejemplo, por ejemplo, de una clase X. Por ejemplo, para que veamos, ya, acá. Vamos a analizar una de profesor Jorge, no, Rodrigo. ¿Profesor Rodrigo está por ahí? Sí, acá. Profesor, ¿se acuerda qué ejemplo analizamos con usted o no? Para no analizar el mismo. Pero analizamos solamente los objetivos que tenía yo Ay, en no, la clase, pues no fue el desarrollo de la no, clase. no, pero usted me dijo que había participado del taller de experiencia, ¿o no? En, en este mismo que hizo, sí, por la anterior sí estuve, Ya, pues, pues. pero ¿se acuerda que analizamos una clase? Sí, pero no me acuerdo ¿Se cuál acuerda? clase. Es que no quiero mostrar el mismo ejemplo para que no se me aburra, pues. Era una clase de Ya, historia, no me sé, estoy parece. pendiente, sí, igual estoy pendiente.
Ah, ¿De sí, de historia? historia y Era una otra de clase de lenguaje parece que historia era. y una de lenguaje, sí, pero una de la Sí, historia me acuerdo bien. a ver. No era como No, esa de no. castellano, ¿no? No, no es esa. Ya, súper. Entonces vamos a identificar esta. Ya, es que este es un ejemplo súper bueno, mira. Ya, espérame, es que déjeme agrandarla. Ya. La voy a agrandar un poquito acá. Ya. Fíjense que el objetivo de esta clase es identificar coordenadas de puntos del primer cuadrante del plano cartesiano, demostrando una actitud de esfuerzo y perseverancia. Profes, analicemos. ¿Cuál es el primer error que hay en ese objetivo? Actitud, puede ser. Súper. ¿Por qué? Actitud de La esfuerzo y perseverancia. perseverancia es como muy general y difícil de poder ¿Es evaluar a lo mejor. observable? No, Con el No, tiempo, con pues. el paso del tiempo puede ser. Claro, pues, pero para no poner clase, pues como que yo hoy día dijera, el profesor Rodrigo se esforzó un poco nomás. ¿Bajo qué lo estoy diciendo? Entonces, este es el primer error que se comete, colocar actitudes poco observables. Yo reemplazaría esto, por ejemplo, por respetar turnos de opinión. No sé, escuchar atentamente al compañero, o sea, con actitudes que sean primero súper observables, ¿ya? Ese es el primer error. Ahora, tenemos la habilidad que es identificar, vamos a colocarlo no, vamos a colocar otro color, ya como en acá, azul. El contenido es coordenadas de puntos del primer cuadrante del plano cartesiano, aquí vamos a colocarlo con un colorcito verde, y aquí tenemos la actitud. Entonces, ¿tenemos los tres elementos de mi objetivo? Sí, tenemos súper claro, habilidad, contenido y actitud. En mi apreciación, la actitud yo lo hubiese cambiado, ¿ya? Pero filo, vamos a analizarlo igual. Pero yo se los comento para que ustedes tengan ojo con eso. Miren cómo se parte. Se saluda a los estudiantes, se contextualiza el objetivo de la clase, declarando la habilidad de identificar coordenadas del punto del primer cuadrante del plano cartesiano. Ya, yo esto lo voy a marcar, aquí lo voy a marcar. Y les pregunto a ustedes, ¿les dice algo esto o no? No, falta de Porque es que se contextualiza ya, pero ¿y cómo lo contextualizó? Porque tendría que contextualizarlo con algo que les sea significativo a los chicos cercanos. Claro, mira, claro, y se acuerdan cuando yo siempre les he dicho que en el portafolio no se nombra, se describe, ¿se acuerdan? Aquí lo que él hace es nombrar, no está describiendo cómo contextualizó, es como decir, los alumnos tienen logradas las habilidades del currículo, ya, pero ¿qué habilidades? El currículum es gigante. Se entiende que este es un segundo error, garrafal. Miren, hemos revisado objetivo y las primeras dos líneas de una clase y tenemos dos errores súper claros, súper claros. Yo, que he revisado un montón de clases de portafolio y también como correctora, inmediatamente, listo, ok, chao, mal, erróneo. Entonces, mira, fíjate, dos errores en ¿cuánto? En 4 líneas. Luego dice, se presenta la ruta de clase, el tiempo y los indicadores de logro mediante un PPT para poder valorar su aprendizaje. Esto yo lo encuentro bueno cuando se presenta la ruta de clase, ¿ya? Pero a lo mejor usted pudiese detallar cuál es la ruta de clase, por ejemplo, porque insisto, en esta clase solo se está nombrando. Pero acá nos encontramos con algo interesante. Dice, mediante un PPT. Lo voy a marcar con otro colorcito para que ustedes no se me confundan. Fíjense que aquí tenemos el primer recurso pedagógico, un PPT. Ya, después dice, se refuerza la predisposición hacia la actitud a través de la visualización del video titulado PIP, un corto educativo sobre el esfuerzo personal. Listo, esto está perfecto. ¿Por qué? Lo voy a marcar con naranjo. ¿Por qué? Porque aquí él me está abordando la actitud. ¿Y cómo la está abordando? Por medio de un video que se trabaja
el esfuerzo personal. Y dice, se presenta la historia de un adorable cachorro que demuestra una perseverancia inquebrantable en su determinación de convertirse en un perro guía para personas con discapacidad visual. Y luego, reflexiones. ¿Cómo crees que la actitud y perseverancia demostrada por el cachorro en el video puede inspirarnos en nuestra propia vida y meta personal? O sea, acá, reflexiones. Tú lo voy a marcar con, a ver, con otro color, puede ser ya con este. Fíjate, acá tengo un proceso, una estrategia pedagógica que es la instancia de reflexión. O sea, ya tengo, y acá, esto, el enlace, tengo otro recurso pedagógico. ¿Cuál marqué? ¿El morado? ¿Eso no? Sí, de ahí. O sea, tengo ya dos recursos y un proceso. ¿Qué recurso? PPT y digital. Y fíjate que aquí me mando una tremenda pregunta metacognitiva. ¿Por qué es? ¿Cómo crees que la actitud y perseverancia demostrada por el cachorro en el video puede inspirarnos en nuestra propia vida y metas personales? Listo, aquí tengo la primera aparición de metacognición. Luego, normas de clase. Trabajo en equipo, respeto mutuo, resolución pacífica de conflicto. ¿Qué ocurrió ahí, profes? Profe, perdón, una duda. ¿Mm? Sí, lo que pasa es que estaba leyendo la pregunta, ¿cierto? La pregunta guía de la reflexión. ¿Cómo crees que la actitud y perseverancia demostrada por el cachorro en el video puede inspirarnos a nuestra propia vida y metas personales? ¿No tendrá relación igual con la actitud que a lo mejor en un principio quiso este colega presentar, como el esfuerzo y la perseverancia? Tal Sí, vez con pues, ese video no dará respuesta a lo mejor o sí da respuesta sí, al pues sí da esfuerzo y respuesta. perseverancia. Sí, pues Ah, ya. totalmente. No, pero que Ahora, como al fíjense, comienzo habíamos dicho que podía haber sido perdón, una actitud muy general. ah, es que lo que Por eso. pasa que es, ya, pero fíjate, acá lo que estamos evaluando es la cobertura. Y el profe cubrió con una actividad la actitud, Sí, sí se la cubrió, aprecia. po. Ya, Correcto. po, la cobertura está lista. La Ya. coherencia también. ¿Por qué? Porque fíjate que esto está coherente con esto. ¿Dónde va a tener problemas cuando haga el cierre? En la evaluación del objetivo. ¿Por qué? Ya, Porque ¿cómo perfecto. evalúas si hubo esfuerzo y perseverancia? Pero en Ya, coherencia y en cobertura y va está, bien, va bien. va bien, po. Ya, ¿Ya? Ahora perfecto. fíjate que importante es colocar el ejemplo, chuta, disculpen, el ejemplo de la pregunta que yo hago, oye, no sé qué pasa acá, ya, pero que importante es colocar un ejemplo, una pregunta. ¿De qué preguntó? ¿Por qué? Porque es necesario que usted dé a conocer lo que preguntó, po, porque no es lo mismo que pregunte qué vimos en el video a esta media pregunta metacognitiva. Entonces, basta que Correcto. con un ejemplo de preguntita y estamos. Ahora, acá, fíjense en esto, lo voy a marcar acá con un colorcito, fíjense acá, miren, miren, miren. ¿Qué ocurre con esto, profesores? Hola, disculpa, puedo hacer una consulta que recién me Totalmente. salí de casualidad, apreté el botón de colgar. Mira, ahí se muestra que la actitud se está trabajando en el inicio de la clase. Ujú. ¿Es recomendable, en el inicio hay un momento específico de la clase que sea recomendable hacerlo o puede ser durante cualquier momento? La actitud usted la puede reforzar de forma transversal en todo el desarrollo de la clase. Lo que yo le recomiendo es que la aborde con la actitud específica en el inicio. Ya, Como esto, ya. como O sea, con la se podría actividad reforzar igual en el cierre entonces, como, totalmente, por como para ejemplo, si, reforzar un poquito más. Ya, gracias. claro, por ejemplo, si usted va a trabajar trabajo colaborativo, a lo mejor podría partir con un video o alguna situación o algún juego de trabajo colaborativo, pero luego lo puede volver a reforzar en la actividad central. Por ejemplo, que trabajen por el trabajo colaborativo. Y fíjate que lo va reforzando durante todo el transcurso de la clase. Y ahí ya no tienes una actividad apuntando al trabajo colaborativo, sino que tienes dos actividades reforzando la actitud. ¿Se entiende? Sí, gracias. Ya, pero yo quiero que se centren acá. ¿Qué ocurre con esto que el profe me coloca acá?
A mi parecer hace un tránsito como que sin contexto, como normas de la Bien, perfecto. clase, trabajo. Bien, súper. Si yo tuviera que evaluar coherencia, ¿esto es coherente con lo que se está declarando en el objetivo? No, porque se está trabajando otra actitud. Totalmente. Entonces, esto viene fuera de contexto, es incoherente, no, no junta ni pega, o sea, acá el profe se me perdió, ¿ya? Error que no pueden Claro, cometer ustedes. De hecho, lo voy a marcar con claro, rojo, miren, disculpen, todos los errores que haya los voy a ir marcando con rojito, para que ustedes sepan cuáles son los errores. Ya, cuéntame. claro. Pero, Yo creo que si, por ejemplo, diera las instrucciones de trabajo y los pusiera como a trabajar en equipo, podría decir, antes de comenzar el trabajo, recordamos respeto mutuo mientras el desarrollo de la actividad, una resolución pacífica si no se ponen de acuerdo, como Es repasar las que, normas pero, por ejemplo, después de sí, dadas las instrucciones de trabajo, ahí podría haber sido, sí, ¿no? es que ¿sabes lo que pasa? Que ustedes, disculpa, se me cayó el audífono, ustedes tienen 3.600 caracteres. Y en Ah, teoría ya, lo entiendo. no, Claro. no les va a dar para tanto chamullo. Ese es el tema. Entonces, en virtud de mantener los 3.600 y apuntando a la coherencia y a la cobertura, no aborden otra actitud que no está registrada en el objetivo porque no les va a dar los caracteres. Si fuera caracteres libres, colóquenle en toda la chaya que ustedes quieran, po, pero están limitados, po. Y créanme que les va a costar centrar todo en 3.600 caracteres. Profe, quería hacer ahí un comentario. ¿Se escucha? Cuéntame. ¿Sí? Ah, ya. Sí, bueno, es que como para decir finalmente respecto a la actitud, es que todo comienza con la mala elección de la actitud. El error parte de ahí. Y lo otro se suma, además, según mi parecer, que la está dando las normas de la clase después de ya haber hecho una actividad. Entonces, Totalmente. esto debería haber sido al principio ligado con una actitud distinta. Totalmente, pues, pero ahí usted ahí hizo la conexión perfecta. Metacognición, todo el rato aplicó recién. ¿Se dio cuenta que aplicó metacognición o no? Sí, gracias. A ver, una estrellita. Ya, entonces este es el otro error que se comete. Conocimientos previos. Conocimientos previos. ¿Recuerdan planos cartesianos? Me voy a mi objetivo. ¿Qué ocurre con esa pregunta? Después dice, asegúrese de que todos los estudiantes comprendan el concepto de un plano cartesiano, los ejes X, Y cómo funcionan las coordenadas. Puedes dar ejemplos simples para reforzar este concepto. ¿Está bien? A mí no me parece, no, porque no. entró de lleno ya con esto, cuando podría haber usado una imagen, algo que se pudiese acercar al concepto primero. Ya, y fíjense que si el profe le pregunta, ¿recuerda los planos cartesianos? Es una pregunta cerrada. El alumno le puede contestar sí, no. Porque fíjate que no lo sigue una pregunta, demuéstralo o ejemplifícalo. O sea, el fondo es una pregunta cerrada. ¿Sí o no? Y lo otro, el contenido del objetivo está centrado en las coordenadas, no en el plano cartesiano. Lo que él busca que los alumnos identifiquen coordenadas. Primero, no que recuerden y lo que es un plano cartesiano. Se me perdió del objetivo. Acá está el otro error. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque mi habilidad central es identificar. Entonces, ¿cómo podría haber partido? A lo mejor como conocimientos previos, justamente mostrándole un plano cartesiano y ver si pueden identificar las coordenadas. Y de esa forma, él parte de una base de, no son capaces de identificar. Y está dándole cobertura a la habilidad y le está dando cobertura al contenido. Pero fíjate que él parte con algo que nada que ver. No hay coherencia. Ese es el otro error. ¿Ya? Motivación. Mediante el video, usos de planos cartesianos,
Descubre todos los usos que pueda tener un plano cartesiano. Otro error. Fíjate. Mira. Otro error. El objetivo dice identificar coordenadas del punto del primer cuadrante del plano cartesiano. No le está pidiendo al alumno que identifique los usos que pueda tener un plano cartesiano. O sea, esto está totalmente fuera de foco. O sea, el profe se me perdió. Fíjate que ya está súper perdido. Por lo tanto, después dice, ¿qué te sorprendió más acerca de los diversos usos del plano cartesiano que se destacaron en el video? Otro error. ¿Por qué? Porque mi contenido son las coordenadas y mi habilidad es identificar coordenadas, no descubrir, porque fíjate que a cada parte coloca descubre, o sea, descubrir los usos del plano cartesiano, o sea, cero coherencia con el objetivo. Actividad central, batalla de barcos matemáticos. Acá tengo otro proceso pedagógico que es el juego. Entonces tenemos reflexión, tenemos juego, dos procesos ya. Sí. Ya, proyecta en la pizarra un plano cartesiano creando un escenario donde los barcos están listos para zarpar. Las flotas de barcos están preparados, pero sus ubicaciones permanecen en secreto. Los aventureros se dividen en dos equipos, una toma el rol de equipo A y el otro del equipo B. Listos para demostrar su destreza en las batallas matemáticas. Los equipos se turnan para tomar disparos intentando adivinar. Ahora, yo me preguntaré, ¿y adivinar será un concepto para trabajar en matemáticas cuando las matemáticas son exactas? O sea, fíjate los errores que va cometiendo. Dice, cada vez que hacen un disparo, el equipo contrario responde si el disparo fue un acierto tocando un barco o agua, no tocando ningún barco. Los disparos se registran en las hojas de registro. El juego continúa hasta que uno de los equipos haya hundido todos los barcos del equipo contrario. Es decir, haya identificado las coordenadas. Aquí recién, pero recién el profe se me enchufa con el objetivo de la clase. Recién. Dice, una vez finalizado el juego, realice preguntas. ¿Qué estrategias crees que son efectivas para identificar las coordenadas de los barcos del equipo contrario? Aquí volvió él como al foco. Fíjate, aquí recién. Después dice, utilizan sus dispositivos móviles. Acá él ocupa otro recurso que son los celulares. Entonces, ¿con qué color lo estaba marcando? Como con este, a ver, con este. Ya. En el enlace, el diagrama de etiqueta ya. Monitorea su respuesta, acá aplica el monitoreo, realizando una retroalimentación inmediata. Después de completar el ejercicio, consulte. ¿Qué les gustaría discutir o aclarar sobre el plano cartesiano? Se me vuelve a perder. Se me volvió a perder del foco. Fíjate. ¿Cómo cierra? Al cierre la experiencia, se proyectará el objetivo de la clase con los indicadores de evaluación y se realizan preguntas metacognitivas. ¿Qué es lo que él debería evaluar? Si el alumno pudo identificar coordenadas en el plano cartesiano y si hubo esfuerzo y perseverancia. ¿Cómo lo cierra él? Realicen preguntas metacognitivas. Después de ver el video sobre el esfuerzo personal, ¿cómo te sientes acerca de enfrentar los desafíos de la vida? Acá lo que él está haciendo es llevarlo a un proceso metacognitivo, pero no está haciendo medición del logro del objetivo. Recuerden que el objetivo debe ser medible, o sea, debe ser observable si se cumplió. Acá el profe tiene coherencia con la actitud, sí, pero le está preguntando cómo se siente el alumno acerca del desafío, pero no si él si se esforzó o si persistió en la clase. ¿Te fijáis que otro error de incoherencia con lo que declara? ¿Por qué? Porque el objetivo debe ser medible. ¿Alguno de ustedes puede explicar qué son los ejes X y Y su relación con el plano cartesiano? Listo. Otro error. Podría haber preguntado, ¿qué relación tienen los ejes con las coordenadas, por ejemplo? ¿Crees que la batalla de barcos matemáticos te ayudó a mejorar tus habilidades de lectura de coordenadas en el plano cartesiano? Pregunta cerrada. Sí, no. El alumno le puede responder eso. En cambio, podría haber agregado fundamenta, por ejemplo, y con una sola palabra yo le doy un contexto. O sea, esta clase, fíjense, la voy a achicar ahora para que ustedes la visualicen como ahí.
todo lo rojo son los errores que tiene esta clase. ¿Qué les parece? A mí me parece que es un error muy común, a lo menos que cometo yo. Que a veces pensamos que tenemos tan poco tiempo en tener la clase y pensando en la clase grabada, yo digo 40 minutos nomás, no alcanzo a hacer Voy a nada. disculpe, Y es espera, que me porque voy a doy, dejar, dame un segundo, voy a dejar de proyectar para poder colocar la atención. Ya, ahora sí. que no, personalmente no voy al clavo en algunas ocasiones y por eso a veces encuentro y pienso principalmente que los 40 minutos de la clase grabada es poco, pero ahora analizando ese ejemplo es suficiente. Es suficiente, Es ¿cierto? suficiente, sí, porque uno se da vuelta en cosas que no tienen relevancia de acuerdo al objetivo. No entrampamos solo, a lo menos yo me entrampo sola. Mira, yo siempre analizo, por ejemplo, como una clase en virtud del error, porque yo insisto, fíjense cómo yo ahora hago uso del error. Lo que yo estoy marcando el error que cometió el profesor, ¿para qué? Para que ustedes los retroalimento, para que ustedes vean dónde él se equivocó, y en el fondo estoy aplicando una retroalimentación colectiva a partir de un error, y de ese error estoy generando aprendizaje. Fíjate cómo estoy utilizando el uso del error como una ventaja. ¿Para qué? Para explicarle lo que ustedes no tienen que hacer. Entonces, no sé si alguien quiere comentar en cuanto a... Lo que me interesa es saber si se les aclara un poco lo que no tienen que hacer o si comprendieron dónde ustedes se pueden equivocar. Y lo otro, ¿entienden ahora por qué a los profes les va tan mal en el portafolio? Lo que yo entiendo es que tengo que fijarme muy bien en mi objetivo. Esa es la clave para que tenga coherencia mi actividad, porque me sentía un poco como el profe, porque cuando estaba planeando mi experiencia me estaba yendo por las ramas, pero siempre hay que enfocarse en el objetivo. Mi objetivo era extraer preguntas explícita, implícita, como la colega que dijo anteriormente, Ujú. pero toda mi actividad tiene que ir enfocada en eso. Entonces Sí, po. no irme por las ramas tampoco. Pero con este ejemplo, profesora, ¿le ayuda? Sí, me ayuda porque, por ejemplo, en lo actitudinal, hacer actividades que reflejen que se está logrando la actitud. Yo pensaba como bueno, no sé, como una rúbrica o una lista de cotejos, si se logró o no. A ver, la actitud, lo mío iba en respetar opiniones, me parece. Demostrando respeto a las diversas opiniones y puntos de vista. Pero ahí puedo hacer actividades, los palitos, no sé, para que... Mire, puede partir con una actividad al inicio para reforzar eso y al cierre puede aplicar a lo mejor una pauta de cotejo que ellos mismos se autoevalúen si cumplieron o no. Fíjate. Claro. Y lo abordas desde la evaluación del objetivo y desde la actividad. Yo lo encuentro súper interesante. Sí, sí, esa era una Sí, idea. Gracias, sí. gracias. ¿Quién más, profesores? Que me interesa saber un poco más que lo que aprendieron, si quedan más tranquilos, si se les clarifica, si ahora comprenden para dónde tenemos que apuntar. Eso es lo que me interesa. Andrea, yo creo Cuéntame. que eh, es fácil un poco, digamos, de analizar la clase del profesor Jorge, pero después extrapolar todo eso a lo nuestro, yo creo que ahí es donde nos cuesta, porque a lo mejor teníamos todos clarito que no tenían coherencia en algunas cosas, ¿cierto? En las actividades o en lo actitudinal, pero después eso, al verlo reflejado en lo que tenemos que hacer nosotros, ahí yo creo que nos cuesta, nos va a costar más, nos cuesta un poquito más identificarlo nosotros. Pero bueno, pero ahí usted va a tener que, como usted sabe que son 3 elementos que no se le pueden ir de la cabeza, usted cuando vaya Mm, construyendo sus clases va a estar pensando, ¿tiene coherencia? ¿Tiene cobertura? claro. ¿Estoy contextualizando? Y mientras se vaya repitiendo eso todo el rato, no se me va a perder. Porque, Mm. porque fíjate que sí que importante es ir viendo, a ver, vuelvo a mirar mi objetivo. ¿Tiene coherencia? No, tengo que modificarlo. Sí, la clave está en coherencia, cobertura y contextualización. 3 palabras que ustedes tienen que mantener durante toda la escritura de su clase para que no se me vayan por las ramas. Yo tengo una dudita.
¿Cuál? Cuando habla de la cobertura, porque yo miro mi OA. Entonces, cuando habla de cobertura se refiere a la cobertura no del OA, a la cobertura del objetivo de la clase, ¿cierto? Porque se Claro, supone que yo puedo, del objetivo de la clase, claro, porque yo sí, miro mi po. OA y digo, ay, no sé si podré cubrir todo en las 3 clases, pero se No, supone que no, son, no, del objetivo claro, específico. Por del ejemplo, el objetivo profesor tenía, específico. Ah, ya. claro, el profe tenía identificar coordenadas con perseverancia. La cobertura es si el profe cubrió la habilidad de identificar por medio de alguna actividad donde la habilidad central fuera identificar. Sí, el contenido que él está declarando es el contenido que mueve la clase, las coordenadas, que es como los ejemplos que vimos, y la actitud. O sea, y eso es cobertura, pero es del objetivo específico. Ya, del objetivo específico, súper. Ya. ¿Qué piensan ahora que después que hicimos este ejercicio? Profesor Rodrigo, usted se repitió el plato por segunda vez. ¿Le sirvió volverse a haber repetido el plato? Sí sirve. ¿Sí? Se aclaran otros conceptos, otras cositas acá también en que fijarme o para revisar lo que tengo, pues. También, por supuesto que sí, siempre es bueno. Súper. Ya, profes, ¿se quedan más claritos, más tranquilos? Sí, mucho más claro. Ya. Yo traté de hacerlo, este taller, lo más concreto. Tengo súper claro que ustedes son súper concretos y requieren de ejemplos. Y es por ello que yo les presento ejemplos de análisis para que ustedes se puedan ir dando cuenta de los errores. Profesora Ana. Profe, disculpe, ¿cuándo va a llegar la grabación? Lo que pasa es que yo entré tarde, entonces quedé con No, algunas... la grabación se demora más o menos como un par de horitas. Y si no está hoy día en la noche, porque esto se va de forma automática, yo no tengo que hacer nada. Ah, Si no ok, aparece hoy día, va a aparecer mañana tempranito. ya, súper, gracias. ¿Ya? Ya, profesores. Entonces, yo les voy a enviar por correíto la tablita de la caracterización, ¿ya? O sea, disculpen, de los elementos que ustedes deben considerar. Y yo insisto, les quiero agradecer nuevamente el poder haber cambiado el día. Ya le agradezco la comprensión. Hoy día traté en el fondo de poder dejar un poco la emocionalidad que nos embarga acá en Conce de un lado y poder hacer lo mejor que pude el taller, pero también les pido disculpas si a lo mejor andamos un poquito con energía un poquito más baja que otros días, ¿ya? Pero traté de concentrarme y de poder un poco desconectarme de lo que estamos viviendo acá en Conce como profesores en realidad, ¿ya? Pero quedo atenta a cualquier duda. Mañana los que se quieran repetir el plato con el taller, yo les voy a enviar el formulario para que se puedan inscribir. Hay más o menos como 70 inscritos hasta el momento. Así que les voy a enviar el formulario. Yo mañana es probable que abarque otro ejemplo, también a lo mejor desde el área positiva, o sea, lo voy a ir mezclando. Pero si quieren participar nuevamente, la profesora, por ejemplo, Anita, que puede revisar el video, pero también se puede conectar mañana nuevamente si quiere, también pueden hacerlo. ¿Les parece? Ah, ya, súper. ¿Y mañana qué hora es la clase? A las 6. Ya, y bueno, ahora ya va a llegar Yo les el voy a enviar ahora el formulario al grupo porque yo súper, mañana envío el link. Pero ya. por eso, que los que se conectaron tarde hoy día o los que quedaron con dudas igual, la invitación está para que se puedan volver a conectar mañana y yo mañana voy a volver a explicar la clase. Entonces, en una de esas igual les sirve. ¿Les parece? Muchas gracias, sí. Sí, gracias, Ya, Ney. profesores, pues, quedo atenta a cualquier cosita, solo agradecerles, pedirles por favor que los que están con la construcción de su objetivo y no lo han subido, lo puedan subir para yo poder avanzar este fin de semana con la revisión, porque de lo contrario se me van a juntar y no quiero que ustedes se me entrampen en ello. Así que eso, pues quedo atenta a cualquier cosita que necesiten. ¿Les parece? Sí, muchísimas gracias. Muy, muy clarito todo. Súper. Ya, pues, profesores, Gracias. nos vemos mañana entonces los que van a participar. Muchas gracias. Cariños. Chao, chao. Gracias, chao, chao. Gracias, Gracias, chao. Andrea. Chao, Chao. chao. Muchas gracias.